Y bueno, pues se le agradece la oportunidad porque es una oportunidad que no viene de los hombres, hermanos. Es una oportunidad guiada por el Espíritu de Dios para poder proclamar su bendita y santa palabra. Así que en ese mismo orden de ideas, quiero comentarles que se me preguntó si hoy vamos a hablar de lo mismo. Y bueno, pues me gustaría contestar a la pregunta en cuanto a que no, siempre estamos hablando de lo mismo, pero en diferentes tópicos. Quiero decir que empezamos con el carácter de nuestro Mesías en una primera instancia, y luego vino una primera parte titulado La humanidad, Dios y la humanidad, en donde proclamamos los atributos morales y espirituales de Dios como único ser en los cielos y en la tierra. En esa primera parte se dio una serie de versículos bastante insuficientes como para poder confirmar la palabra. En la segunda parte se habló del mismo Dios, pero como Padre, en donde también en el estudio enviado se citaron también bastante insuficientes citas para entender la función de Dios como Padre. En la tercera parte, que fue la ocasión anterior, se habló de Jesucristo como Dios. Se habló de el Hijo como Dios, que también se dieron suficientes apoyos bíblicos. Lamentablemente no se pueden leer todos, pero el interés es de que el escudriñamiento personal esté presente en las vidas de cada uno. Todo este pues estudio ha venido en un par de premisas. La primera, en la que hemos sido abundantes, tanto en el texto como en el audio. La primera premisa es que Jesucristo es Dios. Y la segunda premisa es que no tiene las mismas funciones que el Padre. Asunto que se trató la última ocasión en cuanto a que no tiene las mismas funciones, aún siendo Dios. Para ello, tomaremos el tiempo necesario para aclarar que efectivamente y bíblicamente y doctrinalmente no tiene las mismas funciones. Todas las demás citas están declarando que uno es el Padre que hace sus funciones y otro es el Hijo que hace sus funciones sujeto a la voluntad de Dios en los cielos y en la tierra. Pero vamos a reafirmar este concepto en cuanto a que no es igual a Dios siendo Dios. Para ello,
Si alguno tuvo tiempo de leerlo, pues vamos a mencionar solamente de todas las citas el libro de Filipenses 2, desde el versículo 5 al versículo 11, y si me permiten voy a leerlo para después explicarlo. Apoyado y ayudado por el Espíritu de Dios. De modo que Filipenses 2, versículo 5 dice, haya, pues, en vosotros, o sea, en nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, o sea, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, coma. Versículo 7, sino que se despojó, o sea, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho entonces semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en condición de hombre, ya humanado, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, en una muerte de cruz. Por lo cual Dios también, Dios el Padre, no por su propia autoridad, sino Dios también le exaltó, haciendo énfasis en que no son iguales, sino que el Padre lo exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta lo máximo, y le concedió y le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre cualquier nombre que pueda existir, aún en los cielos o en la tierra o debajo de la tierra, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, para gloria de Dios Padre. Es el Señor Jesucristo para gloria de Dios Padre, para glorificar el santo nombre del Padre, por lo cual no son iguales. Siendo en forma de Dios, quiere decir que Pablo afirmó que Jesús ha sido Dios, dijimos, por toda la eternidad, y lo hemos venido afirmando en todas las secciones y lo seguiremos haciendo. Aquí no se usa la palabra griega corriente que se traduce siendo, entre comillas. Pablo prefirió otro término que recalca la esencia de la naturaleza de una persona, su estado o condición continua y permanente. Pablo también pudo haber escogido cualquiera de las dos palabras griegas que significan forma, entre comillas, pero eligió la que denota de manera específica el carácter esencial e inmutable de algo, aquello que es por sí y en sí mismo. La doctrina fundamental de la deidad de Cristo siempre ha incluido estas características verdaderamente cruciales que al día de hoy nos tienen conmovidos. Cuando dice que igual a Dios, asunto de la sección pasada, dice que la palabra griega que se traduce igual, entre comillas, define cosas que son con exactitud las mismas en tamaño, en cantidad, en cualidad, en carácter y en número. En todos sentidos, Jesús es igual a Dios, y así lo afirmó siempre durante su ministerio
terrenal, refiriéndose a la deidad, mas no en cuanto a la autoridad. Con este versículo volvemos a confirmar que es Dios, que es igual a Dios, pero que no se aferró, en el mismo versículo, en donde la expresión griega se traduce en algunas versiones robarse, entre comillas, porque su significado original aludía a apropiarse de algo mediante el rapto. Llegó a utilizarse para aludir a todo lo que es retenido, abrazado o valorado en gran manera. Aunque Cristo tenía todos los derechos, fíjese bien, todos los derechos, privilegios y honores de la deidad, de los cuales siempre fue digno y nunca podría ser descalificado de su posesión, su actitud fue no asirse, no aferrarse a esas cosas o a su misma posición, respetando y reverenciando y reconociendo al Padre, por lo cual no son iguales, sino estar dispuesto a prescindir, o sea, a quitarse de ello por un tiempo. Todo el mundo sabemos por qué tiempo. En el versículo 7 que dice, sino que se despojó a sí mismo, se refiere a la traducción literal, es decir, se vació a sí mismo. De todo lo lleno que él estaba, de toda la espiritualidad, de toda la deidad, se vació. Y de esta palabra griega viene el término teológico kenosis, que corresponde a la doctrina de la encarnación de Cristo, en la que él se vació de sí mismo, se vació de su deidad, se vació de su derecho al trono, o sea, de estar a la derecha del trono, para humanarse, hermano, para convertirse en hombre. Por eso dice, se despojó a sí mismo. Fue un acto, también lo sabemos, no necesitamos ya explicarlo, que fue un acto bien voluntario de renuncia y no implica que él se despojara de su divinidad o que intercambiara la divinidad por la humanidad. No significa eso. No obstante, Jesús efectivamente renunció o dejó a un lado, ya sabemos, temporalmente sus privilegios en varios aspectos importantes. Sabía, dijimos la ocasión pasada, que no ignoraba, nunca ignoró a lo que venía. Él sabía, bueno, desde el Edén conocía el carácter, el perfil del ser humano y no sabía a todo lo que le esperaba. Aún así, no renunció o dejó a un lado sus privilegios en varios aspectos importantes, como uno, no dejó a un lado la gloria celestial, porque mientras estuvo en la tierra, renunció a la gloria de su relación cara a cara con Dios, renunció a esa gloria de estar cara a cara porque ya no estaba al alcance de él. Y el despliegue y disfrute continuo, despliegue y disfrute continuo de esa gloria de la que estaba revestido, según Juan 17:5. 2. Autoridad independiente, porque durante su encarnación, Cristo se sometió por completo a la voluntad de su Padre al nacer y al hacerse humano en la matriz de una señorita judía.
ciertas prerrogativas divinas porque puso a un lado el despliegue voluntario de sus atributos divinos y se sometió a la dirección del Espíritu. ¿Se sometió a quién? Se sometió al Padre y se sometió al Espíritu del Padre, según Mateo 24:36, Juan 1:45 al 49. 4, hermanos. Las riquezas eternas, mientras estuvo en la tierra, Cristo fue pobre, tanto que ni siquiera tuvo un domicilio particular, ni tuvo un transporte particular, un papamóvil, y ni siquiera tuvo bienes para poderlos disfrutar terrenalmente. Poseyó muy pocos bienes, según 2 Corintios 8:9, refiriéndose a los bienes que tuvo para poder sobrevivir esta terrible humanidad, como fue el alimento, como fue sobrellevar las condiciones inclusive climatológicas. Una relación favorable con Dios, porque tuvo que sentir la ira plena del Padre hacia el pecado humano mientras estuvo en la cruz. Otra vez, no son iguales, que uno fue el que derramó su ira por todos los pecados de todos los seres existentes, desde la creación, empezando por Adán y Eva, hasta los que hasta los que no hemos de conocer, incluidos cada uno de nosotros. Él pagó la ira en la cruz. Cuando habla de que en el mismo versículo 7, en donde dice, tomando forma de siervo. Usted y yo somos siervos de Dios, pero en esa parte en donde dice forma de siervo, de nuevo Pablo emplea la palabra griega forma entre comillas, cuando dice de forma de siervo, que alude a la esencia exacta como un siervo verdadero. Jesús se sometió por completo para hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre era que viniese a esta tierra, a este sistema planetario Tierra, para poderle pagar a Él por los pecados del mundo. No hay perdón de pecados sin una justa retribución al ofendido. Y el ofendido es Dios el Padre. En el mismo versículo, cuando dice semejante a los hombres, Cristo no solo fue Dios en un cuerpo humano. Repito, Cristo no solo fue Dios en un cuerpo humano, sino que adoptó todos los atributos esenciales e indispensables de la humanidad para poder entenderlo a usted y a mí. De otra manera no le hubiera sido posible, aún dentro de su divinidad, porque él no había experimentado la humanidad, según Lucas 2:52, Gálatas 4:4 y Colosenses 1:22. Incluso al extremo de identificarse por completo con las necesidades, fíjese bien, al paso o al punto de identificarse con las necesidades y debilidades humanas básicas, él se convirtió en la versión humana de Dios, plenamente Dios y plenamente hombre, por supuesto, sin pecado. En ocasión pasada dijimos que aún en su encarnación como hombre, nunca dejó de ser Dios, pero
sí se hizo semejante a los hombres. De otra manera, no se hubiera acordado que somos polvo, hechos de un polvo que Dios maldijo por la desobediencia de Adán y Eva. En el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre. Quiere decir, no es una simple repetición de la última frase en el versículo 7, donde dice semejante a los hombres, sino un cambio del enfoque celestial al terrenal. ¿Qué cosa tan difícil de tan solo entender, ahora experimentarlos? La humanidad de Cristo se describe ahora desde el punto de vista de quienes lo vieron, de quienes lo observaron. Pablo implica que así tuviera el aspecto exterior de un hombre, como usted y yo, su esencia iba mucho más allá de su apariencia, su esencia. Por eso decimos y aseguramos que nunca dejó de ser Dios, porque tenía una apariencia de hombre, pero su esencia no era como la de nosotros, hermanos, una esencia corrupta, sino una esencia incorruptible. Y la mayoría de las personas fueron incapaces, obviamente las personas que lo vieron, fueron incapaces de trascender su percepción natural para reconocerlo como Dios. Ustedes saben toda la historia, fueron absolutamente incapaces, empezando por el pueblo elegido, según Juan 6:42 y 8:48. Bueno, también en el versículo 8 dice que se humilló a sí mismo, o sea que además de la humillación propia de la encarnación, cuando dice de la humillación propia de la encarnación, es que cuando se encarnó se humilló, hermanos. Imagínense usted dejar la gloria divina a la diestra del Padre para encarnarse en una naturaleza, en una esencia corporal y corrupta como la nuestra. Jesús se hizo todavía más humilde al abstenerse de derechos humanos normales y sujetarse a persecución y sufrimiento a manos de los incrédulos, de los necios y de los desobedientes. Se sujetó a la persecución y sufrimiento a manos de una humanidad corrupta, desobediente, ignorante y incrédula. Y cuando en el mismo versículo dice que se hizo obediente hasta la muerte, quiere decir que aún más allá de la persecución que sufrió, Jesús fue al extremo más abajo de la humillación al morir como un delincuente en obediencia al plan de Dios para él. O sea, tocó fondo, ¿verdad? Y repito, ¿acaso no lo sabía el Señor Jesucristo? Claro que lo sabía, hermanos. La experiencia primaria la tuvo en Adán y Eva. Sabía que eran desobedientes, incrédulos y corruptos, según Mateo 27 del 29 hasta el 50. Esa fue una humillación. Pero otra humillación adicional consistió en que la muerte de Jesús no fue por medios corrientes, hermanos. No fue ni siquiera una muerte natural, sino que se produjo por medio de la crucifixión, la forma de muerte más desgarradora y degradante jamás inventada por los romanos. Los judíos aborrecían este mecanismo de ejecución, pero lo aceptaron porque era un medio de crucifixión romano
para conseguir el peor sufrimiento, la peor humillación. En el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo. Ahora viene lo bueno. Por lo cual Dios, la humillación y exaltación de Cristo por parte de Dios, otra vez no son iguales. Uno es el que exaltado y otro es el que exalta. Están ligadas en sentido casual y son inseparables. Porque lo exaltó hasta lo sumo, quiere decir a lo máximo, hasta un techo donde no había más para dónde. La exaltación de Cristo fue cuádruple. Los primeros sermones de los apóstoles afirman su resurrección y coronación. Quiere decir, su posición recuperada a la diestra de Dios y aluden a su intercesión por los creyentes, según Hechos 2:32, 33, 5:30 y 31. En Hebreos 4:14, hermanos, se hace referencia al aspecto final que es su ascensión después de su bendita resurrección. La exaltación no tenía que ver con la naturaleza de Cristo o su lugar eterno, sino con su nueva identidad como Dios hombre. Su nueva identidad como el Dios hombre, según Juan 5:22, Romanos 1:4, 14:9 y Primera de Corintios 15:24 y 25. Además de recibir la gloria que siempre le perteneció, o sea, el hecho de humanarse, no perdió su gloria. Su lugar lo conservó aún estando humanado. Ya expliqué que nunca perdió esa gloria ni esa divinidad. La nueva posición de Cristo como Dios hecho hombre significó que Dios le dio privilegios que no tenía antes de la encarnación. No le podía dar privilegios que no le correspondían ni conocía porque no se había encarnado. Si no hubiera vivido entre los hombres, hermanos, no habría podido identificarse con ellos como el sumo sacerdote perfecto que todo tiempo intercedió por esta humanidad, empezando por el pueblo elegido. Si él no hubiera muerto en la cruz, no habría podido ser elevado desde el extremo más bajo al que llegó, no habría podido ser elevado hasta el cielo como sustituto perfecto por el pecado humano. Fue exaltado porque fue el sustituto perfecto y único por el pecado humano. Lo exaltó el Señor, lo exaltó el Padre, porque llenó los requisitos para satisfacer la ira de la cual éramos nosotros, los humanos, los que teníamos que recibirla. Él la recibió, por eso lo exaltó, porque se aguantó, porque sufrió, porque vivió la humillación más terrible que ningún humano ha sufrido, y déjeme decirle que ni sufrirá. Por eso le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Versículo 9, que es sobre todo nombre. Quiere decir, le dio un nombre nuevo, característica también del Padre, que es el único que en muchos casos bíblicos, empezando por Jacob, le dio
un nombre nuevo. Jesús vino con un nombre a humanarse que significa salvación, pero ya exaltado le dio un nombre que es el nombre nuevo de Cristo, que describe su naturaleza esencial y lo ubica por encima y más allá de todo, y el nombre es Señor, entre comillas. Hago un pequeño paréntesis para sujetar a su buen criterio, que humanamente nos dicen señor Troches, señor fulano, señor sutano, pero aquí no es un nombre que nos corresponda, porque señor es eso, un señor. Más bien diríamos, pues hombre, o llamados por algún nombre. Este nombre de Señor es sinónimo en el Nuevo Testamento de las descripciones de Dios en el Antiguo Testamento como Rey soberano, hermanos, del universo. Tanto antes como después de la exaltación, las Escrituras afirman que este es el título que pertenece a Jesús por derecho propio. Escuche bien, como Dios hecho hombre. Y hago otro paréntesis sin haber cerrado el otro. Al día de hoy, nos es difícil entender el amor de Dios. Y de igual forma, nos es difícil entender la voluntad propia del Hijo, siendo Dios, para venir a rescatar de la muerte eterna, pues a los seres humanos que, como he dicho, ni siquiera levantamos la mano, ni siquiera lo pedimos, pero a sabiendas de nuestro final trágico, ambos en su posición se unieron en el mismo sentido. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Quiere decir, hermanos, que donde termina el mar, hay tierra. Esta tierra que poseemos los humanos no es la única tierra. La tierra donde termina el mar, obviamente, tiene una base. Abajo de ese mar, esa tierra, esos también tienen que doblar sus rodillas delante de un Señor que ha sido exaltado, tanto que este mandato de que todo mundo humano y angelical y celestial doble sus rodillas, puesto que incluye a los ángeles en el cielo, según Apocalipsis 4, del 2 al 9. El espíritu de cada uno de los redimidos, los creyentes obedientes en la tierra, los rebeldes desobedientes en la tierra, los demonios y la humanidad perdida en el infierno. La palabra griega que se traduce confiese significa cuando dice que toda rodilla confiese que Jesucristo es el Señor, significa reconocer, no desconocer, no poner en tela de duda, ni preguntar, ni decir, ay, pero que sí, pero que no, que no, no, no. Está diciendo todo el que debe y reconoce será reconocido. De otra forma, también el Señor tu inmortalidad la pondrá en tela de duda.
O sea, correspondiendo mutuamente tu desobediencia. Quiere decir estar de acuerdo, lo cual será la acción final de todos los seres y entidades en respuesta al señorío de Cristo, que es Dios, y se hará de forma voluntaria y bienaventurada o involuntaria y desoladora. Usted elija. El versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús, ya dijimos, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Jesús fue el nombre que se le dio en su nacimiento, ya lo dijimos, Mateo 1:21, no su nombre nuevo. El nombre apropiado para Jesús en el sentido pleno de su exaltación ha sido Señor con mayúscula y entre comillas. ¿O qué acaso no nos referimos a Él como Señor de los señores? Y no en nuestras oraciones decimos, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por eso el título Señor se refiere en primera instancia al derecho absoluto para gobernar. Es un gobernador. Otro paréntesis, si me permiten. El mundo entero se ha enterado de la exaltación de una persona, iba a decir señor, pero no, perdónenme, de la exaltación de una persona que se llama Juan Carlos, de un príncipe Juan Carlos, que ha sido exaltado el sábado pasado al rey. Imagínense, junto con una señora adúltera llamada Camila, odiados por el mundo entero. Pero ahora es un rey que ni sus propios hijos carnales lo reconocen como tal, y el menor ha renunciado a la nobleza. Y en el Nuevo Testamento denota el señorío incondicional de un dueño sobre personas y propiedades por igual. Repito, y en el Nuevo Testamento denota el señorío incondicional, o sea, no hay condiciones, no hay pretextos, no hay dudas para reconocer el señorío de un dueño sobre personas como usted y yo y propiedades. Es dueño de todo. Dueño de gobiernos, dueño del oro y de la plata. Y todo esto para gloria de Dios. Así termina el versículo. Dice, para gloria de Dios, Padre. Haciendo una nueva aclaración de lo que hemos venido acá. No es que estemos repitiendo, estamos haciendo las cosas para que quede suficientemente claro que uno es Dios el Padre y otro es Dios el Hijo, y que Dios el Padre le ha dado una exaltación con un nombre nuevo que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble, quiere decir reconozca. Y si alguno viene a decir que los ángeles o los que están abajo de la tierra no tienen rodillas, ni lo sabemos, y tendríamos que interpretarlo como humillación. En todo caso, el propósito de la exaltación de Cristo fue esa, para gloria del Padre. ¿O qué acaso no cuando usted alaba el nombre del Señor con un himno, con un tema, con una oración, no dice para honra y gloria de Dios? ¿Acaso no lo dice? Pues a lo mejor no lo dice tan verbalmente, pero en el corazón por eso lo hace, para honrar y bendecir el santísimo nombre de Dios, porque para eso se le dio un nuevo nombre,
que prevalecerá eternamente. Por lo tanto, volvemos a confirmar que es Dios en la eternidad. Quiere decir, hermanos, que no hemos venido repitiendo, sino hemos venido abundando y lo seguiremos haciendo. Hasta esta parte hemos concluido que definitivamente Jesucristo, el Hijo, es Dios. Y que Dios el Padre le ha dado al Hijo una exaltación que va por encima de todo lo creado. Cuando digo que no vamos a repetir, sino que vamos a abundar, en los próximos capítulos estaremos hablando, dada esta conclusión enérgica, estaremos hablando de otros tópicos como es la preeminencia de Cristo, como es la preexistencia de Cristo, que nadie más tiene que Él, nada más Él. Y bueno, pues acabo de escuchar una predicación de alguno de nuestros hermanos en donde vuelve a insistir en que nada más es el Hijo de Dios. Imagínense nada más, que nada más es el Hijo de Dios, que no es Dios. Y bueno, pues al principio de estas disertaciones dije, si no es Dios, entonces ¿qué es? Pregunta que no he tenido respuesta al día de hoy. Con lo que, repito, en forma enérgica o en forma emocionante, hemos venido disertando acerca de que Dios tiene un hijo y que por lo tanto es Dios. Un hijo primogénito, que fue el primero, y el unigénito. Quiere decir, nacido de un solo gene, unigénito, nacido de las entrañas del mismo Padre, con la virtud de que este hijo se ha sujetado al Padre y siendo Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, ni siquiera igual, ni siquiera estando en la crucifixión más humillante, se negó a cumplir su misión salvadora. Ahí es en donde Cristo le pegó en la cabeza al satánico. El satánico le pegó en el tobillo, ¿verdad? Con la traición de Judas, que no se compara un golpe en el calcañar a un golpe en la cabeza que distorsiona en su totalidad. Y como ya lo hemos dicho, sabe que está perdido, sabe que su función va a terminar y que aún en la eternidad, o sea, aún en su final, no se le va a encontrar nada bueno. ¿Por qué? Porque no fue su naturaleza, no fue hecho para hacer algo bueno. No se le va a encontrar nada bueno. Por eso va a terminar, como ya sabemos todo el mundo, como si nunca hubiera existido. ¿Por qué? Pues porque simplemente ya terminó su labor, porque simplemente en la eternidad no tendrá nada que ver y porque su inicio fue en el huerto de Edén.
en la creación de los 7 días. En el primer día fue creado Satanás en contraparte con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Adán y Eva fueron creados sin pecado, creados por Dios el Hijo, por Cristo, pero con la libertad de escoger entre obediencia y vida, o desobediencia y muerte. O sea, obedeces, vas a tener vida, o desobedeces, vas a tener muerte. Después que ellos pecaron, o sea, que desobedecieron, Dios les dio la sentencia de sufrir el dolor en el mundo, echados fuera del Edén, después de que dentro del Edén comieron del árbol del bien y del mal, y la pena de vivir con una naturaleza pecaminosa, y después cosechar el castigo de la muerte, porque la muerte no estaba diseñada para ellos en el principio. Repito, fueron creados sin pecado a imagen y semejanza de Dios por Cristo. La naturaleza humana es naturalmente hostil a Dios y no se sujeta a las leyes y mandamientos de Dios, no se sujeta. Ahí está el ejemplo del pueblo de Dios. ¿Acaso no le dijeron a Moisés, haremos como el Señor nos ha dicho? Y después se fueron hacia los Baales, juntamente con Aarón. La naturaleza, dije, es hostil a Dios y no se sujeta a los mandamientos de Dios. Cuando una persona muere, los pensamientos conscientes aquí que tenemos en el consciente terminan. Su memoria es puesta en el olvido. Su pasión, su amor y su odio. Y de seres humanos, de criaturas humanos, chéquelo, pero nos convertimos en cosa. Obviamente, porque el espíritu dado por Dios regresa a él. Consecuentemente, te conviertes en cosa porque nada más queda tu mortalidad. El cuerpo, por lo mismo que estamos diciendo, regresa al polvo de la tierra y el espíritu del hombre regresa a Dios. Si el espíritu de Dios se conservara en el hombre, ya no podríamos asegurar que nos vamos a convertir en cosas, objetos. Pero como ya he sacado el espíritu de Dios y regresa a quien lo dio, tú y yo nos vamos a volver cosas, objetos, cosas inservibles, inútiles, que se van a convertir y nos vamos a volver putrefactos. Solamente por medio de la gracia de Dios es que el plan de misericordia y compasión de Dios, el Padre, de muerte. Termino diciendo el propósito supremo que Dios tiene para cada ser humano es la reconciliación completa con Dios el Padre. Con Dios el Padre por medio de Dios el Hijo. Ese es el objeto supremo de Dios, esa comunión que perdió en el Edén por culpa de Eva, por culpa de Adán. El propósito supremo que Dios tiene es volverte a reconciliar con él.
porque todo eso es por medio de Dios, el Hijo que es Jesucristo. Si no reconoces a Dios Jesucristo como el Hijo, pues ¿quién te va a reconciliar? La reconciliación es por medio de Él, pero si a Él lo desconoces, lo desprecias, tienes por inmunda su sangre, nadie más te va a reconciliar como un hijo de Dios, compartiendo la misma existencia eterna como Dios. En mi experiencia docente, pude comprobar, hermanos, que mis alumnos no preguntaban. Cuando no preguntaban nada, es porque no estudiaron, porque no leyeron, es porque no tomaron el tiempo. De igual forma, necesitamos tener un mayor escudriñamiento, porque si para el término de Lucifer tomamos 40 sesiones menos una, pues con nuestro Padre Eterno llevamos apenas 4. Así que les vuelvo a sugerir que lean, que escudriñen, para que el Señor nos pueda dar la oportunidad, hermanos, de llegar al escudriñamiento del Espíritu Santo. Pero me pregunto, ¿cómo vamos a llegar a escudriñar al Espíritu Santo o a entenderlo si no hemos logrado comprender la deidad de Dios Padre y de Dios Hijo? Entonces, pues primero vamos a hablar de la preeminencia, vamos a hablar de la preexistencia, vamos a hablar de muchas cosas todavía de Cristo, incluida su biografía que desconocemos. Pero esto no quiere decir que no vayamos a hablar del Espíritu Santo y de si la Trinidad es divina o es satánica. Claro que vamos a llegar ahí, pero repito, vamos enriqueciéndonos. Quiero estar seguro, hermanos. Quiero no quedarme corto, por decir así, en la deidad del Padre y del Hijo, porque su venida está a las puertas. A las puertas Cristo está. Abre. ¿Y cómo le vamos a abrir si lo estamos negando? Tenemos que reconocerlo como acabamos de escudriñar, reconocer, aceptarlo de una forma divina para que Él también nos acepte. No puede usted pedir ser aceptado por alguien a quien usted rechaza. Así que, por ahora, hermanos, termino diciendo que Jesucristo, Jesús el Cristo, es el Dios del Antiguo Testamento. En referencia a Jesús como Salvador del mundo, el Evangelio de Juan define directamente quién y qué era antes Jesús, antes de venir a la tierra. Ya hemos dicho hasta el cansancio que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio, era en el principio con Dios, en el principio ni siquiera de la acción de los 7 días, en la creación y la fundación del mundo. Todas las cosas por Él, o sea, por Cristo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en ocasión pasada dije, quienes tuvieron el privilegio como sus apóstoles, lo vieron su gloria, hermanos. Y a nosotros que nos tocó vivir en otro tiempo,
hemos visto su misma gloria a través de las Santas Escrituras. Descúbralo. Juan enfáticamente declara que el Verbo, el que más tarde se hizo Cristo, creó todas las cosas. Por lo tanto, vamos a hablar que es preexistente. El Evangelio de Juan continúa, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció y digo, no lo dice la Escritura, pero podemos afirmar que en tiempos contemporáneos tampoco lo han reconocido. Si usted se da cuenta, todas las glorias humanas de los artistas, de los grandes escritores, de los grandes historiadores, vean, hermanos, no mencionan a Dios, porque no lo tienen en su noticia. En él, o sea, en Cristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero a los hombres no les gusta la luz. Por eso no lo reconocen. ¿Por qué? Porque son malhechores y les gustan las obras de las tinieblas. Por eso no aceptan a un Cristo que dice la Escritura, la vida era la luz de los hombres, con el versículo 4. Así que mi emoción es bastante, hermanos, para poder proclamar, y termino diciendo que cuántas gracias le doy al Señor, porque ya lo he dicho, en mi corazón nació el deseo enorme de predicar a Cristo, cosa que poco se hace. Pero a mí me ha dado ese privilegio, de modo que les conmino, les sugiero que proclamen su palabra, hermanos, que proclamen al Cristo, al Redentor de la vida de cada uno de ustedes, y nos vemos a la brevedad. Hoy es martes, pero en breve recibiremos el día del reposo, para que el Señor siga derramando sobre nosotros su Santo Espíritu y no lo aparte de cada uno de nosotros. Gracias por su atención y su paciencia. Que Dios les bendiga y tengan un buen sueño. Paz a vosotros, hermanos.